estudiantes, el día de hoy continuaremos con nuestra cátedra Actos y Procedimientos Administrativos, desarrollando la unidad número 2, competencias de licenciada en Administración. La primera competencia que el Pensum nos pide desarrollar es el análisis de la gestión administrativa. ¿Cómo lo podemos definir? De acuerdo a Ruiz, 1995, es el examen de la estructura administrativa de sus componentes para evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el cual se están cumpliendo la planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de los objetivos trazados por la empresa, para corregir las deficiencias que pudiesen existir, tendiendo al mejoramiento continuo de la misma, optimizando la productividad hasta lograr la calidad total y su control, mediante la mejor utilización de recursos disponibles, conforme a procedimientos encuadrados dentro de las normas y políticas de la verdadera administración. ¿Qué quiere decir con esto Ruiz? Pues se refiere a que el análisis de la gestión administrativa implica evaluar y mejorar los procesos y procedimientos dentro de una organización para aumentar la eficacia y eficiencia, lo cual incluye la revisión de estructuras organizativas, flujos de trabajo e implementación de estrategias para optimizar recursos. Nuestro segundo punto sobre el análisis de gestión administrativa son sus objetivos. Hay objetivos generales y objetivos específicos. De forma general, podemos indicar la identificación de áreas donde las mejoras pueden ser sustanciales, la verificación de lo adecuado de la organización, la verificación de existencia de objetivos y planes coherentes y realistas, la determinación de la existencia de políticas adecuadas y del cumplimiento de las mismas, la comprobación de la confiabilidad de la información y los controles establecidos, la verificación de la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la eficiencia de los mismos, la comprobación de la utilización adecuada de los recursos, la determinación de la relación existente entre la producción de bienes y servicios y los recursos destinados a esta producción, la medición de los recursos, de los resultados obtenidos. Ahora, de forma específica, tenemos el estudio de la organización de la empresa, visualizando los cambios de importancia que deben hacerse, la determinación de las debilidades de los métodos y los procedimientos administrativos, la evaluación de la adecuación y eficacia de los controles internos, la detección de las desviaciones en la administración de la empresa, revelando causas y efectos que inciden en la toma de decisiones, la determinación del grado de utilidad de la información que los ejecutivos encuentran a la alta administración, la revisión de la confiabilidad que debe darse en la información financiera que recibe la administración general y la alta administración, es decir, los gerentes, la detección de áreas críticas y determinación de las medias para superar la crisis, la identificación de áreas donde es posible lograr notorias económicas, la prestación de asistencia en toda la administración en su aceptación más amplia, la presentación de observaciones constructivas y propuestas de recomendaciones viables, la simplificación de tareas en el aprovechamiento de los esfuerzos humanos, la toma de acciones contra posibles pérdidas, el establecimiento de patrones de producción y mejoras de rendimiento de los trabajadores, la mejora de los movimientos y tiempos operacionales en función a la reducción de costos y simplificación de tareas, el logro de máximo de aprovechamiento de recursos en la empresa, la propensión a mejor uso de mano de obra y materia prima, obtención de mejoras de calidad en los productos, la mejora de los servicios y beneficios a favor del colectivo. Ahora, las normas para el análisis de la gestión administrativa. Las normas generales tenemos el análisis de la gestión administrativa debe ser ejecutado por el licenciado en administración debidamente colegiado. El análisis de la gestión debe tener independencia material de todo lo relacionado a su trabajo para garantizar la imparcialidad y la objetividad de su juicio. En ejecución de su análisis y la preparación de su informe debe proceder con diligencia profesional. Ahora, las normas relativas a la ejecución del trabajo. En primer lugar, el trabajo debe ser técnicamente planificado y debe ejercerse bajo una supervisión apropiada sobre el personal que participe en tal labor. Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos para el análisis de la gestión administrativa. Asimismo, debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspecciones, observación, entrevistas, confirmaciones y otros procedimientos considerados necesarios con el propósito de llegar a bases razonables para la preparación de un informe sobre los resultados del análisis. Y las normas relativas al contenido del informe, bueno, debe tener un antecedente y una motivación cada informe.
Se debe describir el área objeto de análisis. El informe generalmente incluye cargos, responsables y campo de responsabilidad de los mismos. Es decir, si estás investigando, estás analizando una organización, debes señalar cuáles son los cargos que, por ejemplo, vamos a analizar el área administrativa, cuáles son los cargos que tiene este departamento administrativo, quiénes son los que ejercen cada cargo y además cuáles son las responsabilidades establecidas legalmente, ya sea en manuales, en instructivos, en resoluciones, va a depender de cómo se maneje cada empresa. También debe establecerse el objetivo y el alcance del análisis, hasta dónde va a llegar la investigación, hasta quién van a tocar ustedes en cada informe. Y finalmente va a establecerse la metodología que se utilizó, los indicadores utilizados, los asuntos de importancia relevantes y constancias importantes durante el análisis, los puntos fuertes y débiles que se detectaron y las conclusiones con sus recomendaciones, así como cualquier otro comentario que se pueda añadir. Vamos entonces al alcance y enfoque. ¿Cuáles son el alcance y los enfoques que pueden tener estos informes de análisis de gestión administrativa? Bueno, la gestión global de la organización, evaluación, su alcance y los enfoques van dirigidos a evaluación de la posición competitiva, la estructura organizativa, procesos de estrategia de dirección y cuadros directivos. En el caso del sistema comercial, ay, perdón, estamos hablando de que se va a orientar a estrategias de negocios, bienes y servicios, distribución, precios, publicidad, ventas, promoción de ventas, atención postventa. En sistema financiero hablamos de capital de trabajo, inversiones, financiamiento a largo plazo, planificación financiera y relaciones internacionales. Sistema de producción va a ir dirigido o enfocado a diseño del sistema, programación de productividad, control de calidad, almacén de inventarios, productividad técnica y económica, así como el diseño y desarrollo de productos. El de recursos humanos está orientado a productividad, ambiente de trabajo, políticas de promoción e incentivos, políticas de selección y desarrollo, así como tareas y puestos de trabajo. Y sistemas administrativos habla de análisis de proyectos, funciones de procesamiento de datos, procedimiento administrativo y formas de control interno en las diferentes áreas funcionales. Aquí tenemos un modelo que tienen ustedes en las normas profesionales en las normas profesionales del licenciado en administración, que se encuentra en el marco legal, si no me equivoco, de la plataforma. Aquí hay un modelo de cómo debe estar reflejado el análisis de gestión administrativa. Aquí aparecen todos los datos que debe contener y la conclusión, la firma, número del LAC y los datos del contacto, correo electrónico, número telefónico. Asimismo, y aquí está otro que es el análisis financiero con base al informe del análisis, o sea, un análisis financiero con base al análisis de gestión administrativa que se presentó. Aquí vemos lo que debe darse, las fórmulas, notas de los indicadores, firma, cédula. Lo que nos lleva al segundo tipo de competencias administrativas, los estudios e informes administrativos. Son documentos que analizan aspectos específicos de la administración de una organización. Estos pueden incluir análisis financieros, estudios de mercado, evaluación de desempeño, entre otros. Estos documentos van a proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas, ayudando a gerentes y directivos a planificar y ejecutar en base a estos datos concretos y análisis que ustedes van a entregar. Ahora, ¿qué significa estudio administrativo e informe administrativo? Bueno, el estudio administrativo es una investigación detallada y sistemática sobre un tema específico. Implica la recopilación, análisis e interpretación de datos para obtener conclusiones y recomendaciones. Los estudios pueden ser cualitativos, cuantitativos o mixtos y suelen involucrar métodos como encuestas, entrevistas, observaciones, análisis de documentos, estadísticas. Por ejemplo, un estudio de mercado para determinar la viabilidad de lanzar un nuevo producto en una región específica.
Ahora, los informes es un documento que va a presentar los resultados de un estudio o una investigación. Incluye una descripción del problema, los métodos utilizados para recolectar la información, los hallazgos y las conclusiones. Los informes pueden ser internos, es decir, para uso propio de la organización, o externos para ser presentados a clientes, auditores, público en general de repente. Un ejemplo es un informe financiero anual que detalla el desempeño económico de una empresa durante el último año fiscal. Ahora bien, ¿cómo ustedes los van a diferenciar? ¿Cómo se diferencia un estudio de un informe administrativo? Bueno, tenemos tres ítems: el propósito, el proceso y el contenido. El propósito del estudio se centra en la investigación y el análisis, mientras que los informes se enfoca en la presentación de resultados. El proceso en los estudios implica la recopilación y análisis de datos, mientras que en el informe se basa en la redacción y presentación de esos datos. El contenido, pues los estudios incluyen datos brutos y análisis detallado, mientras que el informe presenta hallazgos de manera estructurada y resumida. Se podría decir que para presentar un informe o tener un informe, primero debemos haber realizado un estudio. Ahora bien, el tercer punto es las asesorías y consultas administrativas. Consiste en proporcionar orientación y recomendaciones a las organizaciones sobre cómo mejorar sus prácticas administrativas. Esto puede incluir la implementación de nuevas tecnologías, la reestructuración organizativa, la mejora de procesos. Esta competencia permite a los licenciados en administración ofrecer soluciones prácticas y efectivas a los problemas administrativos, contribuyendo al éxito y sostenibilidad de la organización. Entonces, ¿qué podemos decir o cómo podemos conceptualizar las asesorías administrativas y las consultas administrativas? Una asesoría administrativa implica proporcionar recomendaciones y orientación experta sobre un tema específico. Los asesores utilizan su conocimiento y experiencia para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas, resolver problemas. La asesoría puede ser puntual o continua, dependiendo de las necesidades del cliente. Ahora, una consulta administrativa es un proceso de intercambio de información y opiniones sobre un tema en específico entre un consultor y un cliente. Durante la consulta, el consultor escucha las necesidades y preocupaciones del cliente y proporciona información relevante y sugiere posibles soluciones. La consulta puede ser una sesión única o parte de un proceso más amplio de asesoramiento. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Igual que el anterior, tenemos tres ítems: propósito, duración y enfoque. La asesoría tiene como propósito proporcionar recomendaciones y orientaciones al cliente, mientras que la consulta es un intercambio de soluciones, de información y la resolución de dudas. La duración: una asesoría puede ser un proceso continuo, mientras que una consulta puede ser más puntual y específica. El enfoque: la asesoría implica un análisis más profundo y elaborado de estrategias para poder solucionar las inquietudes del cliente, mientras que la consulta se basa en responder preguntas y proporcionar información inmediata. Finalmente, tenemos la función del comisario, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué es un comisario? Implica, o la función del comisario es aquel funcionario, es aquel licenciado en administración que tiene como funciones la de supervisar y controlar las actividades financieras y administrativas de una organización para asegurar el cumplimiento de normativas legales y reglamentarias. ¿Cuál es su importancia? Bueno, este personaje juega un papel importante o crucial para la empresa, para mantener la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que las operaciones se realicen de acuerdo con la ley. ¿Cuáles son tipos de comisarios, perdón, tipos de funciones según las normas intraprofesionales para el ejercicio de la función del comisario? La primera norma que tenemos, o la primera función que establece esta normativa, es el artículo 4, que señala: son funciones del comisario, de acuerdo al Código de Comercio, las siguientes. Primero, de la inspección y vigilancia sobre
la gestión administrativa de la sociedad, la operación económica y financiera de la sociedad, el cumplimiento por parte de los administradores de la sociedad de los deberes que impone la ley, el documento constitutivo y los estatutos. Aquí esto abarca ejercer las acciones de responsabilidad por el incumplimiento de atribuciones de los administradores de la sociedad, actuar como órgano receptor de denuncias de los accionistas o socios sobre hechos o omisiones de los administradores que pudieran haber ocasionado daño al patrimonio de la sociedad o crean censurables, actuar como órgano especial con facultades para convocar asambleas. Lo segundo es de carácter informativo. Primero, asistir a asambleas generales de accionistas o de socios ordinarios extraordinarios con derecho a voz y no a voto. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de el orden del día, ellos pueden comentar lo que opinan sobre el tema, pero no va a tomarse en consideración su opinión en el momento de la votación de los socios. Lo segundo, presentar su informe anual a la asamblea de accionistas o de socios. Tenemos el artículo 5, el comisario en el ejercicio de sus funciones tiene derechos ilimitados de inspeccionar y vigilar sobre todas las operaciones. En consecuencia, debe examinar los libros legales, registros contables, correspondencia y en general todo documento de la sociedad. El artículo 6 establece que el comisario en el ejercicio de sus funciones observará las disposiciones establecidas en su ley del ejercicio, código de ética, normas de actuación profesional, las presentes normas y demás que contenga el ordenamiento jurídico. 7. El comisario en el ejercicio de sus funciones evaluará la gestión administrativa, examinará las operaciones económicas y financieras, verificará el cumplimiento por parte de los administradores de los deberes que le asigne el documento constitutivo, los estatutos y ordenamiento jurídico, determinará si existen votos salvados o observaciones en acta de junta directiva por parte de los administradores relacionadas a cualquier negociación que pudiese lesionar el patrimonio de la sociedad, procesará las denuncias que reciba de los accionistas o los socios. El artículo 8 señala que toda denuncia de los accionistas que presenten al comisario de conformidad con el artículo 310 se hará por escrito y el comisario hará constancia de haberlas recibido. El artículo 9 señala que el comisario convocará a la asamblea extraordinaria cuando los resultados de su investigación evidencien irregularidades que por su naturaleza y juicio deban ser de conocimiento inmediato a la asamblea. Si la denuncia fuese formulada por un número de accionistas que represente por lo menos el 10% del capital social. El artículo 10 señala que el comisario está obligado a asistir a las asambleas e igualmente podrá asistir a reuniones de junta directiva cuando lo estime necesario para el desempeño de sus funciones, recordando que no necesariamente los socios de la empresa son los mismos que se representan en la junta directiva, porque los socios pueden establecer a cualquier persona como junta directiva por una determinada cantidad de años. Igual que los nombra, los remueve. Con esta finalidad deberán dirigir comunicaciones a los administradores de la sociedad al inicio del desempeño de sus funciones con el fin de solicitar ser avisado por escrito del día y agenda a tratar en cada convocatoria. El artículo 11 señala que el comisario efectuará evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones y que le permitirá adelantar criterios sobre los cuales sustentará sus recomendaciones en el informe que va a presentar en la asamblea. Y finalmente tenemos el artículo 12. El comisario entregará su informe a los administradores de la sociedad con antelación no menor a 15 días a la fecha de la celebración de la asamblea, cuando el profesional desempeñe sus funciones de comisario para entes económicos cuya actividad y funcionamiento estén regulados por leyes especiales. Los lapsos podrán variar, va a estar determinados por las fechas indicadas en cada ley. En su parágrafo único señala que cuando el comisario considere conveniente, podrá presentar a la Asamblea o Junta Directiva las observaciones y recomendaciones que estime necesarias en relación al ejercicio de dicha evaluación. Con esto finalizamos la unidad número 2, competencias de licenciado en administración. Gracias por ver esta clase. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.